buenas, queridos amigos y amigas, Canal Málaga Televisión, Diversidad Diversos Plus. Siempre es más fácil charlar con un buen amigo y en este caso tengo la fortuna de llamar y que acuda y que sea tan generoso de que esté con nosotros José María Ramírez. Bienvenido. Muchísimas gracias, ganas de estar contigo en este ratito. Este programa es un programa de diversidad, de igualdad, de respeto y para las personas que integramos el colectivo, cuando vemos personas como tú, con tu trayectoria, pues observamos eso, mucho respeto en la sociedad, una profesión solvente en el sentido profesional de la palabra, ¿no? No hablamos de solvencia económica, que puede ser que también suceda, pero solvencia de intelectual, de que la vida te ha ayudado, que la vida tú te has esforzado, pero la vida ha tenido tu espacio para ti dedicado, en el éxito, de lo que tildamos como éxito profesional. ¿Eso te ayuda perteneciendo al colectivo? ¿Te ha perjudicado? ¿Nos ayuda a los demás para verte como referente? El éxito siempre es una cuestión muy complicada de analizar, porque el éxito lo puedes entender desde el punto de vista social o económico, sencillamente como la consecución de tus fines. Yo ejerzo como abogado desde hace 19 años, soy titular de un gabinete y he coincidido con muchas situaciones, digamos, de competencia o competitividad en la profesión. Lo cierto es que quizá la fortuna me ha acompañado y jamás he tenido ningún tipo de contratiempo por esta razón. No lo he tenido socialmente y no lo he tenido profesionalmente. Lo cierto es que por suerte no he tenido ese problema. También es cierto que en ciertas profesiones o en ciertas posiciones sociales eso no te llega a afectar. Sí que afecta sobremanera a personas que quizá tienen otra profesión y que quizá también frente a la sociedad pueden tener quizá menos contundencia. Es decir, cuando alguien en cierto modo te teme, pues no se arriesga a tocarte las narices. Y eso no sucede por suerte a muchos profesionales, lo que no quita que la fortuna de otros no compense en ningún modo la falta de fortuna por otros miembros de nuestra comunidad, por llamarlo también de alguna manera. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que dices. Nosotros estamos en este privilegio de sentirnos respaldados por la sociedad, por el éxito, entre comillas, profesional, social y porque además tenemos una apariencia física e intelectual que no estorba, sino al contrario, acompaña a ese totalitarismo en el que a veces la discriminación empuja al colectivo. Porque nos ha ayudado ser más guapos, nos ha ayudado a ser más inteligentes, nos ha ayudado ese camino profesional del que hablaba al principio, nos ha ayudado para estar menos discriminados en esta sociedad. A ver, yo creo que lo que realmente afecta y lo que realmente hace que alguna gente tenga que sufrir ese distanciamiento o esa discriminación no deja de ser el aspecto físico. No que sea más guapo o menos guapo, sino que revele o no revele la pertenencia a la comunidad LGTBI. Eso es lo que probablemente ha martirizado y ha afectado a más personas. El hecho de que seas menos afeminado o tenga más o menos masculinidad en tu comportamiento, en tu hacer, pues te puede afectar en positivo o en negativo, sin lugar a dudas. Que sea más guapo o menos, yo creo que eso te puede beneficiar para otras cosas, no necesariamente para sentirte incluido o excluido de la sociedad. Pero, bueno, tener unas características físicas o en tu modo de hacer determinada o tener una profesión determinada, pues te pueden ayudar a que no resulte incómodo para alguna gente, que no sienta al fin y al cabo ese rechazo que muchísima gente ha sufrido y sigue sufriendo. Ahí quería yo llegar y efectivamente la conclusión que intentaba propiciar mi pregunta. Yo he vivido eso y creo que sucede fuera en otros contextos y en tu caso que lo hayas vivido igualmente o así lo cerciores, pues me parece muy de acuerdo con lo que yo estaba pensando a la hora de plantear. Yo lo he sufrido, pero como consecuencia de amigos, conocidos, o cuando he tenido que trabajar y defender los intereses Casos de cualquier... Claro, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
travestis, transexuales, una barbaridad de personas que al fin y al cabo se han visto afectadas por el insulto, por la agresión, por la amenaza. Y sí, sin lugar a dudas, he tenido la suerte de que a día de hoy no me ha sucedido a mí en primera persona, pero sí he tenido que defender los intereses de mucha gente, que no deja de ser algo tremendísimamente desagradable, porque no tiene más sentido que ese, el de sentirse violentado o agredido incluso por ser gay, que quizá también le habría sucedido no siéndolo, pero que en esta ocasión, en estos casos en concreto, sucedieron precisamente por ser gay. Claro, tienes agravante además. Sin duda. José María, ¿cómo está ese aspecto para el colectivo? ¿Cómo está, me iba a decir la judicatura, no me refiero al staff o al estamento, ¿no? Me refiero a cómo está ese mundo de la reivindicación real judicial, porque está muy bien que hagamos programas de televisión, que haya activismo, pero ejercer los derechos y reivindicarlos cuando no nos lo otorgan o no lo desarrollamos o lo disfrutamos como deberíamos, como individuos plenos en un Estado de Derecho, el colectivo reivindica en los juzgados cómo está la jurisprudencia, qué sucede ahí. Bueno, por suerte todo evoluciona y la norma evoluciona. La norma siempre va después de los sucesos, de los acontecimientos. También me parece algo razonable. Normal. Una norma que se anticipa algo que no ha podido o que todavía no se ha dado, pues no me parece algo prudente. Muchas veces además poco razonable. Siempre la norma viene por detrás, pero la norma sí que va posicionándose y va cubriendo no un aspecto, sino un espectro que antes estaba relativamente desatendido. La injuria, la amenaza, la agresión siempre ha estado penado por el Código Penal. Es cierto que el hecho de que a ti te insulten o te agredan en la calle por el hecho de ser maricón, acudir a la comisaría de policía a denunciarlo, pues en muchas ocasiones el agredido, el violentado se queda en el camino. No lo hace por no pasar esa incomodidad de acudir a un juzgado, de acudir a la comisaría a presentar una denuncia. Lo cierto es que eso está previsto en el Código Penal y es cierto que ha ido evolucionando a una mejor posición. De hecho, ahora recientemente con la ley esta, bueno, que se ha publicado hace pocos días en este año del sí es sí, se incorporan algunos aspectos que no tienen nada que ver con el tema de la violencia de género, la violencia hacia la mujer, sino que se incorporan algunos aspectos, por ejemplo, esa suplantación de personalidad que se hace utilizando fotografías en redes sociales, sean de contacto, o sea, se tipifica de manera muy expresa que cuando, por ejemplo, se usa una imagen no consentida, no deja de ser, en algunas ocasiones, una agresión que se va, o un atentado contra la libertad y los derechos fundamentales de la comunidad, pueda ser sancionado penalmente, se incorpora. Es cierto también que hay una modificación en el año 2015, la Ley Orgánica 1/2015, creo que es, en la que modifica el apartado primero del 510 del Código Penal, en el que se sanciona de una manera muy contundente a quien públicamente induce o promueve ese odio, lo que se llama el delito de odio, ese odio o incluso la discriminación o, bueno, al fin y al cabo, lo que se está sancionando es esa persecución o esos comentarios públicos que se hacen frente a personas que integran grupos sociales que pueden estar discriminados, sea por la raza o, en este caso, por la orientación sexual y la identidad sexual, que es algo que se incorpora en esta Ley Orgánica de 2015, en la que ya por primera vez se está sancionando de manera muy clara y muy expresa, con pena de prisión de 1 a 4 años y multa adicional de 6 a 12 meses, a toda esta gente que públicamente, no necesariamente a través de redes, en cualquier evento público, a través de televisión, a través de redes sociales, se fomenta esa discriminación o ese odio frente, por ejemplo, a la comunidad LGTBI. Se sanciona de manera muy contundente. Todas estas normas que van evolucionando poco a poco lo que hacen es cubrir ciertos aspectos del espectro que nos puede afectar y es cierto que beneficia. Cobertura legal tenemos como todos ciudadanos, eso es cierto. Que se estén reconociendo situaciones puntuales que nos afectan, también se están reconociendo, también se están incorporando al ordenamiento jurídico. Luego es que los jueces, a la hora de dictar sentencias, entiendan las situaciones. Los jueces entienden, en general, cualquier situación, seas de una raza determinada, seas de una orientación o identidad sexual determinada. El problema está no en la sensibilidad de los jueces, sino en cómo interpretan los hechos. Yo
estoy defendiendo un asunto en el que se ha dado una agresión física entre dos chicos, uno que agrede a otro en el seno de una pseudo relación, y hay veces que los jueces no entienden ciertas circunstancias, ¿de acuerdo? O cuando, como he dicho, para violentar a otra persona se utiliza una red social determinada, utilizando fotografías que no, o sea, imágenes no consentidas, no autorizadas. Es decir, hay muchas situaciones que los jueces obviamente desconocen, como también conocen otras que no tienen nada que ver con nuestra comunidad, y eso les dificulta para entender unos supuestos muy determinados, como puede ser, pues, no sé, cualquier cosa que nos pueda suceder por el simple y mero hecho de ser gay. Es decir, la sensibilidad está con cualquier ciudadano, seas de la nacionalidad que sea, de la orientación o identidad sexual que sea, pero que luego entiendan el supuesto de hecho como lo entendemos nosotros que lo vivimos, pues bueno, ahí sí que aprecio en alguna ocasión algunas limitaciones. Sí. Vamos, me parece maravillosa la clase que nos acabas de dar sobre justicia y sobre leyes, y efectivamente nadie, si no es el que sufre la discriminación, puede entender la discriminación sufrida. Eso a mí me... Sí, sin lugar a dudas. Me costó, pues a mí me costó entender esto hace un tiempo, pero me ha llevado al pensamiento, a la memoria, porque yo no entendía determinadas discriminaciones que sufrían otras personas por cómo las explicaban. Y hasta que no sientes esa discriminación, cuando acompañas a esas personas, no entiendes el objeto de lo mismo. Claro, ahí al fin y al cabo la labor del letrado, cuando tiene que defender unos intereses en sala, es intentar hacer llegar a esa persona que no ha vivido probablemente esa situación. Hay jueces que son gay, pero... Afortunadamente, pero no te lo vas a encontrar quizá todos los días, no van a entender ciertas situaciones y ciertas vivencias que de una manera directa o indirecta nosotros conocemos, porque lo hemos sufrido o porque a un amigo o a un conocido le hayan podido suceder. Y ese condicionante de discriminación o ese condicionante de odio por tu pertenencia a la comunidad LGTBI es lo que debe marcar el dolo, la intencionalidad a la hora de cometer ciertos delitos, sea una injuria, sea una amenaza o sea una agresión. Es un componente. Por el simple y mero hecho de que tu aspecto pueda revelar que pertenece a una comunidad determinada, pues tener que sufrir en la calle un insulto o una amenaza o sencillamente pues eso, una agresión, pues se tiene que entender, se entiende en este momento, si se incorpora dentro de ese apartado primero del artículo 510 como un delito de odio adicional al delito que cometas. Es decir, tú agredes a alguien y tienes una responsabilidad penal por la agresión, pero es que si se demuestra que esa agresión se ha cometido precisamente por ese odio, esa discriminación por tu pertenencia, por ser gay, adicionalmente tiene una pena bastante más añadida. Sí. Ya que te tengo aquí y que evidentemente tú eres un referente para muchos de nosotros en Málaga, en muchísimas cosas. No sé si llego a referente, sí. me quedo... en aspirante. Me quedo en aspirante. No, eres un referente para muchos de nosotros, con muchos éxitos, en muchos ámbitos profesionales que haces desde tu despacho de abogados. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves el colectivo? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo ves que hemos evolucionado? ¿Hacia dónde crees que vamos a ir? ¿Qué necesitamos? Esto que ya es fuera del ámbito de la profesión, la evolución me parece tremendísimamente correcta, porque cada día tenemos más, no te voy a decir más libertad, cada día sencillamente nos sentimos más libres. La libertad se supone que la hemos tenido siempre, no es cierto. Esa solvencia a la hora de hacer uso de nuestros derechos fundamentales, de las libertades, no siempre ha sido todo lo correcta que debiera. Es cierto que todo esto ha evolucionado mucho gracias al esfuerzo de muchísima gente, no solo de políticos, sino fundamentalmente de la sociedad. La sociedad ha sido la que ha impulsado a los políticos y no al contrario. La evolución me parece tremendísimamente correcta, con independencia de que siempre hay puntos negros dentro de hacia dónde podemos ir. Cada día la gente se siente más libre, cada día esa gente que siente violentada su libertad o sus derechos fundamentales se siente más capaz de acudir a la policía o de acudir a los juzgados, y en general creo que estamos sencillamente acostumbrándonos a vivir con absoluta tranquilidad, sin ese miedo a salir o ese miedo a revelar
lo que quieres en la vida o con quién quieres compartir tu vida pues el tiempo que sea, no tiene que ser a lo mejor para siempre, pero la gente accede muchísimo mejor, la gente exponemos con muchísima más tranquilidad pues, que estamos casados con un señor y no con una señora, que es lo previsible. Me ha pasado en muchas ocasiones. Ay, pues a ver si quedamos un fin de semana y me presentas a tu señora. Pues mire, mi señora es un señor guapísimo, que tiene más pelo en pecho que yo, y encantado de la vida de que sea así, ¿no? Lo cierto es que cada día vivimos con más tranquilidad, lo que no significa que no tengamos que seguir luchando, que no tengamos que seguir defendiendo y que no tengamos que seguir preservando que es lo peor. Y exigiendo a mucha gente que respete nuestra dignidad, es nuestra dignidad. O sea, al fin y al cabo, lo que se atenta ya no es solamente la libertad para poder o no poder hacer cosas. Tenemos acceso a absolutamente todo lo que un heterosexual, tenemos la posibilidad de casarnos. Ahora lo que nos puede fastidiar es que atenten contra nuestra dignidad. Y eso es lo que hay que preservar en todos los aspectos de nuestra vida, y lo que cada día todas estas personas que formamos parte de la comunidad LGTBI creo que tenemos lo llevamos como más grabado y más en nuestro día a día cuando salimos de casa. No vamos a permitir, ni se suele permitir ya en este momento, que atenten contra la dignidad del ser humano. Preservar, yo te he hecho el inciso, porque yo creo que es el verbo que más tenemos que usar hoy en día, ¿no? Porque hemos alcanzado muchísimas metas, faltan muchas, obviamente, por conseguir, pero las fundamentales, que es vivir en una igualdad de plenitud de derechos que otras personas por otra opción sexual o otra identidad de género, hemos conseguido, sí, pero en cualquier momento pueden variar, siempre estamos con la espada de Damocles de que pueden cambiar, ¿no? Entonces por eso lo de la lucha de preservar. Yo tengo seria duda de que podamos dar pasos atrás. Si fuéramos un país islámico te diría que quizá, pero vamos, con independencia de que pudieran tener acceso al poder, al fin y al cabo el gobierno y demás, de determinadas tendencias políticas, te puede variar alguna cosa en alguna norma, en alguna, pero es para mí impensable que podamos retroceder. Aparte que la sociedad española no está, digamos, preparada para el retroceso. Hay no soy sociedades tan optimista como tú. Yo creo que el retroceso es una cosa espontánea y hay demasiados millones de personas apoyando opciones que permiten ese retroceso espontáneo. Sí. Yo intento ser un poco más optimista, sí, en esto. Yo me alegro que lo seas. Hay muchas personas que apoyan opciones, unas por convicción y otras por rechazo o castigo a las contrarias, pero estoy absolutamente convencido de que podemos variar un poco, pero retroceder no. Es cierto que nosotros tenemos que exigir que se preserve todo lo que hemos conseguido y seguir venciendo y seguir consiguiendo las cosas que creamos que todavía nos corresponden. Entiendo que el grueso ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer es hacer lo imposible por preservar esa dignidad y por preservar lo que efectivamente tenemos. Yo tengo serias dudas de que vaya a ser, y la sociedad española, no solamente la comunidad LGTBI, sino el resto, apoyan sobremanera lo que hemos conseguido, porque España no está acostumbrado a... ya se retrocedió mucho en otro momento de nuestra historia, momentos que no dejan de ser relativamente recientes, y yo creo que nuestra sociedad no está preparada para el retroceso. Esas opciones existen y existieron y ya lo demostramos, entonces no es malo tener presente que hay que preservarla. Bueno, la historia es necesaria. Para conocerla, claro, para no repetirla. La historia no es solamente conocérsela para poder llenar conversaciones. El problema es que la repiten. La historia hay que conocerla para evitar volver a caer como caímos en otras ocasiones. Pero no, yo es cierto que suelo ser optimista en general, pero en particular yo no creo que tengamos... le pueden cambiar el nombre al matrimonio entre chico o entre chica, pero es que no pueden cambiar el concepto... Porque matrimonio, yo que participé en esos textos, es matermonium, propiedad de la mujer, entonces no creo que nadie quiera aceptar etimológicamente. Es una relación análoga, claro. Es una relación análoga que no deja de ser cierto. Al fin y al cabo, tampoco... Además, el Constitucional ya se ha manifestado al respecto, como bien sabes, recurso. Yo en cualquier caso, y te digo, tampoco, no te voy a decir que tampoco haya que ser muy exagerado,
Lo importante son el reconocimiento de los derechos y poder hacer uso de lo que te dé la gana. Es decir, tener un derecho no significa que tengas que hacer uso de él. ¿Lo ejerce o no lo ejerce? Claro, claro. A mí el nombre, particularmente, el nombre que sea matrimonio o relación análoga de afectividad o de lo que tú quieras, a mí particularmente me da igual. A mí no. Digo a mí, porque yo lo que hago, al fin y al cabo, como profesional del derecho, es ver la esencia de lo que sucede, que es el que se otorguen o no otorguen determinados derechos. La parte del nombre está dentro de la dignidad, para mí, porque jurídicamente se te otorgan exactamente los mismos derechos, estés casado con un señor, con una señora, o sea, con una persona de tu mismo sexo, pero el tema del nombre, de cómo llamar a esa relación, para mí está dentro de la dignidad. Y dentro de mi dignidad está el por qué no voy a llamar matrimonio lo que es lo mismo, lo que tengo con mi pareja. Es así, pero entiendo que no está dentro de la terminología jurídica, porque los derechos son lo mismo, sino dentro de la dignidad, que es lo que hablábamos antes que había que preservar. Hay que preservar ese nombre sencillamente por mi dignidad. Pues sencillamente por tu dignidad y por la mía, vamos a acabar esta magnífica conversación porque tenemos que despedirnos. Ha sido un verdadero placer, José María Ramírez. Un placer, Chema, ha sido mío. Da gusto oírte porque muchas personas nos verán como lo que quiero que sea Diversos Plus, pues un reflejo, ¿no? Un referente de lo que somos en la sociedad para que otras personas vean esto como todo natural y digno, ¿no? Y tú lo representas, así que da gusto tenerte aquí. Te lo agradezco mucho. Nos vemos pronto. Amigos, amigas, muchísimas gracias por tanto cariño como cada semana. Nos despedimos y nos vemos muy prontito con más respeto, más igualdad y más diversidad aquí en Canal Málaga Televisión. Chao.